La Red Sudamericana junto al semanario Alerta estamos en este edificio tan imponente que hoy marca la diferencia cuando se habla de política y cuando se tocan los temas de palpitante actualidad. Estamos junto al presidente de la Cámara de Diputados, el profesor Freddy Mamani. Aquí le damos, como siempre, la más cordial bienvenida junto a nuestro colega de trabajo, Juan Carlos Romero. Gracias, Eduardo. Estamos aquí en el Palacio Legislativo junto al presidente de la Cámara de Diputados, el profesor Freddy Mamani, en una entrevista donde vamos a tocar distintos temas que tienen que ver en relación con la Cámara Legislativa. Presidente, uno de los temas importantes que es coyuntural, todos son coyunturales, todos son importantes, pero creemos que es interesante ver cómo se ha venido manejando y se ha venido distorsionando la expresión de nuestro vicepresidente del Estado plurinacional cuando él sale a desarrollar una serie de inauguraciones de eventos que tienen que ver con la promoción de la política a diferentes estados, diferentes lugares de nuestro departamento, de nuestro país. Sin embargo, han tenido algunas repercusiones, no simplemente por el tema de la oposición, sino por componentes también y actores del mismo instrumento político. ¿Cuál es la percepción, tomando en cuenta que usted es una persona con una formación desde sus inicios como profesor, como un padre de familia segundo, que también inculca la educación? ¿Cómo ve este panorama, querido presidente de la Cámara de Diputados? Bueno, muchas gracias. Primero, saludar a Eduardo, a Carlos por esta entrevista. Bueno, lo que sí hay que comprender es que nosotros tenemos grandes líderes que no solamente son líderes de ayer, sino han sido líderes históricos que han luchado permanentemente para recuperar nuestra patria. Estamos hablando de nuestros tatarabuelos inclusive, ¿no? Porque sabemos muy bien de que este instrumento político por la soberanía no ha sido un regalo, sino ha sido producto de toda una lucha para poder unificar y recuperar esta patria, porque de esta patria se lo estaban robando todos los recursos naturales, y eso sabemos muy bien, y la gente quedamos en la hambruna. Yo soy maestro, así como usted indica, cuando en mis inicios, pues yo tenía que prestarme hasta dinero para poder sobrevivir el mes, no podía estar con el salario mísero, un salario miserable de lo que nos pagaban, y no querían ser ni siquiera muchos jóvenes ser maestros, ¿no? Entonces hemos llegado a tanto nivel tan bajo en nuestro país, y a partir de eso se ha construido una conciencia del pueblo boliviano para entender de que tenemos que recuperar primero nuestra patria de las garras del neoliberalismo, del capitalismo, y luego gobernarnos nosotros mismos y además disfrutar de las riquezas naturales que tenemos en nuestra patria. Venimos de esa lucha, y en función a eso, lo que sí hay que reconocer, muchos líderes han sido parte de toda esta transformación, y estamos hablando de nuestro hermano Evo Morales Ayma como el primer presidente indígena, que ya el pueblo boliviano había hecho toda una agenda de trabajo. Por ejemplo, el tema de la Asamblea Constituyente ha sido un pedido del pueblo boliviano. La nacionalización de nuestros recursos, otro pedido. Ni una molécula de gas que se pueda vender por Chile a Estados Unidos ha sido el pedido del pueblo boliviano. Tenemos que nacionalizar todo, ¿no? Nuestros elementos vitales como los servicios básicos, pedido del pueblo. Entonces ahí hay que entender de que nuestro hermano Evo Morales ha tenido que cumplir lo que el pueblo ha pedido, y por supuesto aquí también hay que entender de que hermano Evo Morales ha tenido la valentía y la capacidad y la decisión firme en su momento para poder enfrentar estas transformaciones que estamos viviendo en este momento. Luego, ya el pueblo boliviano sabe de cómo es que se genera el golpe de Estado, y finalmente tenemos que recuperar nuestra democracia. Y ahí está la presencia ya de nuestro hermano Luis Arce Catacora, y está también nuestro hermano David Choquehuanca como las opciones potenciales para recuperar la democracia y nuestro país.
Bueno, ahora se va generando, se va distorsionando, yo diría, en algunos medios de comunicación, porque ya la oposición no tiene absolutamente nada que decirnos. La oposición no tiene un proyecto de gobierno, no tiene un proyecto de Estado, ni un proyecto de poder indicar al pueblo boliviano, esto es lo que queremos o esto proponemos como proyecto de país. No tienen. Como no tienen, entonces ahora lo único que ellos están viviendo es que gracias a algunos medios de comunicación distorsionando la información, como este caso, de decir que en esos encuentros que se ha generado, nosotros somos parte de los encuentros también. ¿Por qué? Porque la gente joven en este momento está esperando con ansias a ver qué tenemos que hacer nosotros, cuál es nuestro rol, porque imagínense si hace 14 años mucha gente joven ha despertado a esta realidad que en este momento vivimos. Entonces esa gente joven no conoce antes de los 14 años. Entonces es importante que nuestra gente joven conozca esos diferentes espacios históricos de nuestra patria. El tema de haber vivido en una época de la dictadura más grande con los gobiernos militares, haber vivido en un espacio de un gobierno neoliberal capitalista que estaba al servicio del imperio, luego haber vivido estos 3 años de la lucha del pueblo boliviano y luego la transformación de los 14 años con el hermano Evo y un año del gobierno de facto y la recuperación de nuestra democracia. Entonces es importante socializar, reflexionar profundamente con nuestra gente joven. Entonces ese es el rol que nosotros comprendemos, por lo menos que hermano David Choquehuanca ha ido generando. Pero puede ser que por ahí se haya distorsionado, no conocemos, no podría hablar mal exactamente cuál es la línea que se estaría dando, ¿no? En eso habría que hacer algún seguimiento, pero no conozco. Hasta donde nosotros conocemos es que se ha ido generando estos espacios y lo que sí más bien ha habido una especie de tener en la agenda mediática una pelea entre nuestro hermano Evo Morales y el hermano Choquehuanca, ¿no? Todos los titulares, o sea, todos los días en algunos medios de comunicación vamos a ver, todos los días, no hay un día que no mencionen a Evo Morales y al grupo de Choquehuanca o esa pelea supuesta que está en los medios de comunicación. Pero desde donde yo vivo en este momento, yo soy presidente de la Cámara de Diputados, soy elegido diputado por los 5 años que tengo que trabajar, por cada año estamos siendo elegidos como presidente, yo voy por el 2º año. Entonces, nuestro rol en este momento no es absolutamente estar en esta pelea de divisiones, no tenemos ese posicionamiento, absolutamente, sino nosotros hemos venido elegidos del pueblo y tenemos que trabajar porque estamos en gestión de gobierno, y como gestión de gobierno tenemos que trabajar para el pueblo boliviano. En ese contexto, internamente, nos reunimos permanentemente con el hermano Choquehuanca, está nuestro hermano Luis, está el hermano Evo, está nuestro presidente de la Cámara de Senadores, están nuestros jefes de bancadas, están nuestros dirigentes de Pacto de Unidad, para poder analizar permanentemente qué es lo que está pasando en nuestro país, en qué estamos teniendo algunas dificultades, en qué tenemos aciertos, estamos haciendo evaluaciones permanentes. Pero internamente yo en ningún momento he podido ver una diferencia abismal, que aquí hay un grupo de Choquehuancas, aquí hay otro grupo de Evos, que hay una pelea. No, sino más bien a raíz de todos estos titulares que por ahí se generan, tal vez algunos compañeros que tal vez se van en esa línea, pero bueno, nosotros no vemos, por lo menos el que habla en ningún momento ha podido apreciar una división en ese sentido. Lo que sí, siempre vamos a tener diferencias, porque las diferencias son naturales, y es más, las diferencias tienen que existir, porque usted no puede estar de acuerdo con todo lo que yo hago, ni yo puedo estar de acuerdo con todo lo que usted hace.
Eso siempre tiene que existir, pero eso nos tiene que más bien generar una especie de debate para seguir adelante. Entonces, generamos eso y así estamos hasta este momento, pero bueno, por los medios y la oposición estamos en una división, una supuesta división. Es como que el vecino se está fijando en una familia, indicando de que entre el padre y la madre se está peleando, pero el hijo jamás ha visto la pelea de los padres, pero bueno, el vecino no sé qué fantasmas tiene ahí para poder ver. Por lo menos así estamos en este momento y más bien este tipo de críticas o digamos de ese tipo de publicaciones más bien nos hacen reflexionar profundamente y tenemos un compromiso reciente de marcar mucho más la unidad y trabajar por el pueblo boliviano. Y eso es lo que se está mostrando ahora con estos últimos encuentros que se ha tenido, reuniones que se ha tenido, para aclarar absolutamente todo. Y esperamos que continuemos con ese trabajo y con esas reuniones permanentes. Sobre el mismo tema, presidente, el expresidente Evo Morales se reunió con el presidente Arce en los últimos días. ¿Cuáles fueron las conclusiones en las que llegaron, siendo, como usted dice, que hay una opinión de que hay una división dentro del MAS? ¿Cuáles fueron las conclusiones de la última reunión que sostuvieron? Bueno, con el hermano Lucho, que es nuestro presidente, no solamente ha sido la única reunión que se ha tenido. O sea, el hermano Evo en este momento tiene varias responsabilidades. Primero, que es presidente del instrumento político por la soberanía del pueblo. Segundo, que es dirigente de las 6 federaciones. Tenemos que entender eso, ¿no? Como presidente tiene un rol importante que jugar como presidente del instrumento. Ahora, como dirigente de las 6 federaciones, tiene otro rol que tiene que ser sobre la base de las necesidades, de las problemáticas y de las potencialidades que tiene las 6 federaciones. Entonces, han habido 2 reuniones, una que está netamente basado en lo político. Entonces, ahí se ha tenido varias evaluaciones sobre algunas acciones tomadas, ¿no? Ahora, en tema ya mucho más particular de las 6 federaciones, tengo conocimiento que sí ha habido primero una aclaración de algunas apreciaciones diferentes, ¿no? Eso tengo conocimiento porque no he sido parte de la reunión, pero después lo que sí se ha acordado es que sobre la base de algunas necesidades que tienen las 6 federaciones, se han ido acordando varias de ellas y tienen inclusive como tareas para cumplimiento inmediato. Pero eso no tiene que un poco tal vez como algunas otras organizaciones sociales dijeron, ¿no? ¿Cómo es posible que exista una especie de tener una prioridad con un sector? No es así, sino más bien hay reuniones permanentes con las diferentes organizaciones y eso es el trabajo que nosotros cumplimos. Entonces, por ahora ha habido esta reunión, sí, pero continúa teniendo reuniones nuestro hermano presidente con otros dirigentes de otras organizaciones sociales y eso va a continuar y eso estamos seguros y en función a eso también van a continuar mucho más las tareas que se acuerdan en estos encuentros, entonces eso se va a cumplir y es más, en algunos casos inclusive nos derivan como que producto de un encuentro con la Central Obrera Boliviana, por decir, alguna acción que tiene que tomarse es sobre la base de algún proyecto de ley. Entonces, ¿quiénes tienen que tomar acción? Nosotros. Entonces, nosotros trabajamos inmediatamente. Si es de un otro sector que tiene que ver con nosotros también, de la misma manera, porque somos un gobierno y estamos a la responsabilidad de nuestra patria, así que trabajamos en forma conjunta y eso siempre se va a hacer y es una de las reuniones más que ha sido muy productivo. Eso es lo que hemos sabido, nos ha informado nuestro hermano presidente Luis Arce, de la misma manera nuestro hermano Evo Morales, estamos muy satisfechos de la reunión que se ha sostenido. Presidente, la perspectiva de que el hermano vicepresidente ha dicho que Huanca sea vicepresidente del instrumento del movimiento al socialismo, ¿cuál es su apreciación? Bueno, el hermano vicepresidente para nosotros es una autoridad electa, ¿no? Ha sido una autoridad electa y en este momento tiene la responsabilidad como todos nosotros, ¿no? Entonces, en ese sentido, si el hermano
David está trabajando como corresponde en la línea que nos hemos proyectado. Nosotros hemos presentado un proyecto de gobierno. Entonces, en ese sentido, por lo menos hasta este momento, hemos estado trabajando y seguimos trabajando en esa línea. Pero, bueno, no conocemos algunas particularidades. Yo tengo que ser muy sincero, que posiblemente me esté equivocando de poder apreciar desde acá, pero no conozco algunas particularidades exclusivas que por ahí pueda existir. Pero en las conversaciones que siempre tenemos está el hermano David Choquehuanca, siempre comprometido con su patria y comprometido además con las tareas que tiene que cumplir como vicepresidente. Presidente, ¿cuál es su opinión sobre el tema de la justicia boliviana? Ya que en el último informe de García Sayán se observa a la justicia boliviana como dependiente del poder político. Bueno, primero que tenemos que reconocer que en temas de justicia, no solamente Bolivia, sino a nivel Latinoamérica, inclusive en otros países están peor, ¿no? Es muy complicado hablar de justicia, pero bueno, un poco centrándonos en nuestra patria es evidente, ¿no?, que tenemos dificultades. Y eso ha sido muy visible, digamos, a nivel internacional también, peor todavía a nivel nacional, porque nuestra población lo que espera es una justicia oportuna, una justicia real, una justicia que sea equilibrada, que no exista absolutamente la justicia para los que tengan dinero y para los que no tengan, estén en la cárcel, no puede ser, ¿no? Entonces, esto ya se ha podido apreciar y por eso es que como uno de nuestros pilares fundamentales en el trabajo de nuestro gobierno se ha planteado, se ha incorporado en esta gestión justamente. Inicialmente teníamos 3 pilares fundamentales con los que hemos nosotros propuesto al pueblo boliviano. Primero, la reactivación económica. Segundo, cómo enfrentar esta pandemia. Tercero, cómo garantizar la educación. Y a esto, en esta gestión, se está incorporando cómo hacer la transformación de la justicia en nuestra patria. Entonces, se ha invitado, por ejemplo, a este relator de la ONU para que pueda venir y pueda ver desde su perspectiva cómo está la justicia en nuestro país. Evidentemente, el señor Sayán ha podido tener algunas observaciones y sobre esa base, inclusive ha tenido que también darnos algunas propuestas, sugerencias de cómo podíamos mejorar la justicia. En ese sentido, hemos tenido ya la última presentación del informe, donde más bien se centra una gran preocupación en que no se haya hecho justicia hasta este momento, en más de 2 años, sobre esta masacre que ha vivido nuestro pueblo boliviano, de Sencata, de Sacaba, de Zona Sur, de Pedregal, o sea, de este espacio del golpe, nosotros decimos, del gobierno de facto, de lo que ha pasado después de haber dado un decreto supremo como carta blanca para que pueda masacrar al pueblo, los militares y los policías, y ahí tenemos responsables, evidentemente, pero ahí están las dificultades en nuestra justicia, pero ahí se ha podido detectar tampoco justamente los operadores. Habrán operadores de primer nivel, segundo nivel seguramente, que se tienen dificultades, pero además también se ha podido apreciar de que en temas más que tiene que ver con las leyes, tenemos también dificultades. Y por eso es que nuestro hermano presidente ha instruido inmediatamente a un encuentro de poderes de Estado para poder enfrentar todas las injusticias que se está viviendo en nuestro país por el tema del feminicidio, ¿no? Entonces, ahí nos hemos reunido entre el órgano ejecutivo, que ha estado representado por el ministro de Justicia, por el ministro de Gobierno, ministro de la Presidencia, por el órgano legislativo hemos estado los 2 presidentes y además los presidentes de las comisiones de justicia. Por el lado del órgano judicial han estado los diferentes presidentes, ¿no?, que tienen que ver con temas de justicia. Ese encuentro ha tenido resultados importantes, ¿no? Se ha ido recapturando, se ha hecho que algunos jueces han sido los que habían beneficiado a algunos asesinos o algunos feminicidas que no estaban cumpliendo con su sentencia. Entonces se ha trabajado de manera conjunta y a partir de eso inclusive surge la necesidad de poder presentar. ¿Y quiénes presentan esto? Eso es importante porque desde nuestro órgano nosotros podíamos proyectar un proyecto de ley para poder hacer la modificación de la 025, pero no, más bien el presidente del Tribunal de Justicia
ha tenido que, ya desde su parte, desde ser presidente, desde la vivencia mismo, han tenido que presentar este proyecto de ley. Entonces, han surgido estas y además otras. Por ejemplo, ¿qué hacemos con aquellos jueces que están liberando a los feminicidas? ¿No? Hay gente que ha estado con sentencia, que no está cumpliendo su condena en la cárcel como tiene que ser. Entonces, este tema surge también como una necesidad para poder endurecer las penas para estos jueces, para estos malos operadores de la justicia. Entonces, en este momento, nosotros como Cámara de Diputados ya habíamos aprobado un proyecto de ley. Ha pasado a la Cámara de Senadores, pero ahí han incorporado algo más que los senadores han visto por conveniente. Entonces ha retornado ese proyecto de ley a la Cámara de Diputados. La próxima semana estamos nosotros ya socializando y vamos a tratar este proyecto de ley para que después de esto se sancione y se promulgue y en función a eso se aplique para estos malos operadores de la justicia. Entonces, se tiene un trabajo en forma conjunta, estamos trabajando y es más, también eso hay que ponderar. Señor Sayán, en uno de sus puntualizaciones, indica, hay que reconocer y felicitar el accionar del Estado Plurinacional de Bolivia por accionar rápidamente en estos temas de la justicia. Entonces, ese encuentro de los órganos nos ha permitido hasta este momento trabajar de manera conjunta y poder ir resolviendo rápidamente estos inconvenientes que se ha tenido en temas de justicia. Así como esta, seguiremos avanzando, es un compromiso nuestro como gobierno para llegar definitivamente. No vamos a tener la mejor justicia seguramente, pero queremos no seguir avanzando, que la justicia esté, no a la expectativa del pueblo. ¿Qué le decimos, presidente de la Cámara de Diputados, al relator de la ONU cuando dice de que el juicio debería ser un tema político contra la ex senadora, la señora Yanine, que ha estado ocupando el cargo a título personal y por respaldo de la derecha como presidenta en ese golpe que ha dejado enlutado a muchas familias? Bueno, ahí lo que sí hay que es aclarar algo. Sayán, el señor Sayán, creo que ha tenido un desliz porque publicó en un Twitter una situación que no tiene nada que ver con el informe final que presenta, ¿no? Y ahí seguramente harán las aclaraciones cuál es finalmente su posición del señor Sayán. En el informe oficial indica de que el tema del juicio contra una supuesta presidenta, ella dice, ¿no?, que habría tenido Bolivia y que haya enlutado a Bolivia, debe tener un juicio justo. Eso es lo que pide. Así es. Entonces, como pide esto, nuestra justicia, en su soberanía que tenemos como país, ahí está el primer resultado, ¿no?, sobre este tema de haber, en otras palabras, diríamos como el asalto al poder. No ha tenido que nomás, no ha cumplido los procedimientos legislativos que nosotros tenemos para poder acceder a ser presidente. Ella nunca debió ser presidente, ni iba a ser presidente. ¿Por qué? Porque no corresponde de acuerdo a un reglamento e inclusive de acuerdo a la Constitución Política del Estado que tenemos en la sucesión de cargos, en este caso para ser presidente. Entonces ahí está totalmente descartado, está claro para nosotros de que inclusive el fallo corresponde, es más, todavía el fallo ha sido muy admisible o muy pobre, yo diría, porque son 15 años. Le han dado 10 años, ¿no? No es posible que esta señora habría accedido a ser presidenta sin haber cumplido las normativas vigentes que tenemos en nuestra patria. Entonces, Sayán indica de que exista un juicio justo. En nuestro país, la justicia se ha encargado, ahí está el resultado y para nosotros está totalmente claro. Estamos avanzando y hay que seguir avanzando por estas otras que también tiene preocupación el señor Sayán. Presidente, sobre el tema de proyectos de ley
para violadores. ¿Hay alguna propuesta concreta? ¿Cómo están tratando este tema en la Cámara de Diputados? Por el momento estamos haciendo todo un análisis porque hay varias propuestas. Por ejemplo, un violador debe ser castrado químicamente. Un violador debe ser inclusive ejecutado, ¿no?, con una pena de muerte. Ha habido propuestas que inclusive cada 6 de agosto sean las ejecuciones a estos violadores. Pero aquí hay que aclarar, primero, que no contempla una castración química ni una pena de muerte en nuestra Constitución Política del Estado. Muchos, tal vez muchos, estamos viendo por la rabia a veces contenida que esto podría pasar, ¿no?, con tu hija, con tu hermana, y no es un tema de mujeres, es un tema humano de lo que está sucediendo. Y por eso no comprendemos esa actitud de la gente que llega a caer en estos grandes delitos. Entonces, estamos evaluando qué más se podría hacer. Pero primero, que no tenemos contemplado este tema en la Constitución Política del Estado. Segundo, que somos parte de estos convenios internacionales donde los derechos humanos está sobre todo contemplado como uno de los pilares fundamentales. Entonces, por estos dos temas no podemos en este momento rápidamente decidir por una pena de muerte, por ejemplo, o por una castración. Pero habrán otras propuestas que seguramente se va a generar y esperamos que en función a eso podamos ir avanzando. Necesitamos más propuestas. ¿Qué más se puede hacer? ¿Qué más hacen en otros países, ¿no?, donde tal vez no tienen las mismas condiciones de poder llegar en una pena de muerte? Sería lo ideal, posiblemente. Pero por estos temas en este momento no estamos siendo coartados, pero vamos a ir buscando mucho más otras propuestas, porque se están generando otras propuestas y eso va a entrar en debate y en función a eso seguramente ya se va a plantear mediante un proyecto de ley. Muy bien, presidente, creo que es importante este ciclo de entrevistas y nosotros tenemos aún algunas otras interrogantes con nuestra amable teleaudiencia de la Red Sudamericana y del semanario Alerta. Ya en esta recta final, Juan Carlos Romero. Gracias, agradecer al presidente de la Cámara de Diputados por brindarnos unos segundos o estos minutos con nuestros medios de comunicación y desearle lo mejor en el trabajo que viene realizando. Bueno, muchas gracias, Juan Carlos, muchas gracias, Eduardo. De verdad que quiero agradecerlos a ustedes porque es importante. Mediante ustedes son los que nos tienden el puente para poder llegar al pueblo boliviano, para decir lo que realmente estamos haciendo como autoridades electos y también como gobierno ante el pueblo boliviano. Podemos tener muchos errores, pero jamás equivocarnos con intencionalidades. Eso es claro para nosotros. Tenemos un mandato, ¿no?, del pueblo boliviano y además tenemos un mandato de nuestro hermano presidente del Estado y un mandato de un instrumento político. Por lo tanto, no vamos a caer nuevamente en esto de la intencionalidad de dividirnos. Lo único que sí vamos a tener siempre diferencias, pero eso nos servirá para seguir mejorando y seguir tejiendo la unidad de nuestra patria. Muchas gracias. Esta fue la entrevista con el presidente de la Cámara de Diputados, el profesor Freddy Mamani. En la Red Sudamericana nosotros continuamos con nuestra programación y junto al semanario Alerta recorriendo todo el país.